Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Y buenas noches. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí y los que se están conectando. Gracias por cada uno de ellos, Padre Santo. Maravilloso eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por la sabiduría que le das a mi pastor y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Padre mío. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Rey. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, sigamos trabajando en este tema que nos ocupa, tratando de entender mejor el libro de Hebreos. Este es el estudio 45, el tema 45, y el título general del estudio es Superando lo mejor. Hoy en particular nos ocupa el tiempo bajo el título Una elección sabia. Una elección sabia. Entendiendo que finalmente quien escucha el mensaje toma una decisión. Elige. Y si la eternidad la pasa en el cielo, eligió bien. Si la eternidad no la pasa en el cielo, eligió mal. Pero la elección es de quien realmente escucha el mensaje. Y para introducir la enseñanza de hoy podemos recordar algo, y es que, a ver, tratándose de este escrito cristológico, esta epístola cristológica, siendo ella, Hebreos, una de las más sofisticadas, realmente de las más profundas del Nuevo Testamento, escrita, preparada, diseñada para establecer, para evidenciar, para demostrar que el sistema levítico del antiguo pacto no fue un error, sino una sombra con propósito de enseñanza, una sombra, digamos así, pedagógica, con un proyecto o un destino o destinada a hallar su esencia, su realidad, su plenitud en la persona y obra de Jesucristo. En ese contexto, desde hace un buen rato, desde que empezamos el estudio, hemos estado trabajando en un marco evidentemente referente a la superioridad de Jesucristo. Ahí hemos estado. Hemos enfatizado ese aspecto. Nosotros cada vez que estudiamos la palabra, ministramos la palabra, enseñamos, predicamos, compartimos, estamos proclamando las inescrutables riquezas de Cristo y ahí estamos presentando el fundamento de vida. Y esto nos debe satisfacer, nos debe alimentar más y nos debe empoderar más porque estamos haciendo lo correcto. Por ello hoy estamos contentos de podernos enrutar en el segmento del capítulo 10 de Hebreos a partir del verso 26. Vamos a ir hasta el 39 si el Señor lo permite. Capítulo 10 del verso 26 hasta el 39. Bajo ese título, una elección sabia. Y este segmento empieza con una advertencia. Por eso no es un pasaje aislado. No es algo puesto ahí, no. Tiene un propósito complementario.
es un punto mayor en un proceso de argumentación que viene declarando a Jesús como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en ese principio de verdad eterna está vinculado el sacrificio único y suficiente que ha perfeccionado para siempre a los santificados, a los santos, a nosotros como iglesia. Esto lo debemos decir sin olvidar el contexto que la carta de los Hebreos destina a los destinatarios originales, justamente. Vale la redundancia. Porque es fundamental para entender el propósito del escrito. Aquella comunidad de hebreos cristianos que salían del judaísmo bajo presión de la persecución romana, por un lado. Se jugaban su vida con la persecución romana. Y un hostigamiento también, y podríamos validar también la palabra persecución por parte del judaísmo tradicional. Esta gente se encontraba en una encrucijada entre la espada y la pared, en el orden espiritual. Nosotros tal vez no logremos entender esto porque no lo vivimos, gracias al Señor no lo vivimos. Nosotros no estamos en una encrucijada de esas. Dios nos libre de llegar a estar en una encrucijada de esas. Pero tratando de entender a aquella gente, para ellos la tentación no era simplemente pecar, en un sentido de conducta, de moral, como lo entendemos hoy, como es fácil entenderlo hoy realmente. Para ellos el aspecto era de apostatar, el temor era apostatar. Ellos tenían en su corazón el temor de abandonar la fe en el Mesías para regresar a la seguridad aparente del templo y sus sacrificios, la sangre de animales. Y ahí es donde el autor de Hebreos escribe con la autoridad de el Espíritu Santo, con la sensibilidad del pastor de pastores, una advertencia, diciendo que tal retroceso no es un refugio, sino una renuncia a la única fuente de salvación. O sea, había que mantenerse firme en la fe, afrontar las circunstancias, así costara la vida. Tratemos de entender eso por un momento. Y tratemos de entender esto desde el punto fundamental de la inerrancia de las Escrituras, de la certeza que la palabra es verdad. Desde esta perspectiva pentecostal, trinitaria, dispensacionalista que nosotros doctrinalmente percibimos. Y esto nos da firmeza al reconocer que la historia de la salvación se desarrolla en dispensaciones divinas claras. Y ahí está claramente, vale la redundancia otra vez, la transición del templo a la iglesia. El templo del antiguo pacto a la iglesia. Es un marco de transición, de cambio de dispensación total. Un marco donde está evidentemente presente una diferente manera de relacionarse con Dios. Pero la condición para aquella gente era, por un lado, de vida o muerte física, pero también una situación de vida o muerte eterna, aunque les costara la vida física. No, nada sencillo eso. Por eso, cuando tratamos ahorita de desarrollar el verso 26 en adelante, ahí vamos a comprender mejor lo que estamos citando. El fundamento bíblico de esta noche está en Hebreos. Vamos a empezar por Hebreos 10, 26, 27. Le voy a pedir el favor a Cristian David que leamos Hebreos 10, 26 y 27. Amén. Hebreos 10, 26 y 27 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Amén. Ahora avance un momentico hasta el 39, Cristian, por favor. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén. Amén. Entonces, imagínense los dos primeros versículos del estudio de hoy, 26 y 27, con semejante advertencia. Contra ese verso 39, no somos de los que retrocedemos. Entonces, ¿qué pasa en toda esa sucesión de hechos, ese relato que nos trae la Escritura para llegar a esa afirmación del 39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. La gente está escuchando el mensaje, pero tienen un dilema fundamental. Si me mantengo en Cristo, mi vida está en riesgo porque los romanos me persiguen. Si me mantengo en Cristo, mi vida está en riesgo porque los judíos me persiguen. Si me mantengo en Cristo, se van a burlar de mí, me van a quitar mis bienes, mi familia me va a odiar, voy a ser el feo de la casa, me van a despedir del trabajo, socialmente voy a ser rechazado, voy a perder privilegios, reconocimientos, estatus, lo poco que tengo, no voy a poder acceder a trabajo, a nada. Pero si no estoy en Cristo, entonces me voy para el infierno, para el lago de fuego, porque pierdo la oportunidad de salvación, porque no voy a aceptar entonces lo que Dios me está ofreciendo a través de Jesucristo, que es la salvación. ¿Qué escojo? ¿Qué decisión tomo? Bastante interesante la situación. Nosotros nunca pasamos por ahí, con toda certeza. Nunca pasamos por ahí. Entonces el verso 26, para entrar ya más en contexto, ahí ya empezamos a hablar de un diagnóstico de la apostasía y el pecado voluntario. El autor presenta una advertencia argumentando un diagnóstico. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, ojo, esa confusión porque que da inicio a la expresión del verso 26, vincula, conecta la exhortación anterior, todo lo que viene de atrás, recuerda todo lo que vimos del 19 al 25, a la perseverancia con una de las advertencias más solemnes que la Biblia presenta. Que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no de haber nacido de nuevo, ojo, el conocimiento de la verdad, de haber escuchado el mensaje de salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no desconocen la verdad de salvación, ya la han escuchado. Han escuchado el Evangelio. Suficientemente claro. Saben cuál es la salida a su condición espiritual. ¿Qué van a hacer? Ese verbo pecaremos es un verbo participio presente, es un continuo, una acción continua. Habla de una habitualidad y una persistencia. Porque si pecaremos, es una afirmación. O sea, como es una que está señalando el original griego con esa expresión, porque si pecaremos voluntariamente, pecaremos, la acción, el verbo,
Pecar es un verbo, una acción. Yo peco, tú pecas, él peca. Pecáramos voluntariamente. Hay una intencionalidad. Y esto no está hablando de un acto aislado, de desobediencia. No está hablando de una caída momentánea en la debilidad del hombre. Está presentando un estado de rebelión permanente. Porque si he escuchado la palabra de vida eterna, porque si he escuchado la única salida que tengo para salvación, lo he entendido intelectualmente, pero persisto en pecar en contra, es decir, en ir en contra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Una rebelión permanente. Por eso el pecado es calificado como voluntariamente, deliberadamente preparado. O sea, conscientemente eligió pecar, sabiendo ya que no lo debe hacer. O sea, quiere permanecer en la sombra cuando sabe que hay una luz presente. Ojo, hay una intencionalidad. Y esto es muy delicado acá. Recordemos lo que dice 1 Juan 3, 7 al 9. Henry, por favor, 1 Juan 3, 7 al 9. ¿Tiene por ahí, hermano? Amén, pastor. Voy a buscarlo, ya estoy aquí. Primera de Juan, Sí. capítulo, ¿qué, perdón, pastor? 3, 7 al 9. Amén, capítulo 3, del 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén. Yuice, ¿tienes audio? Amén, mi pastor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, ubica ese mismo segmento. 1 de Juan 3, 7 al 9, al 10, al 9, sí, al 10, sí. Ubícalo, por favor, en una traducción viviente o traducción lenguaje actual, algo así, por favor. Amén, mi pastor, voy. Escuchemos con atención. 1 de Juan 3, 7 al 9. Lo que dice otra Amén. versión. ¿Cuál vas a leer, Yuiset? Sí, señor, nueva traducción viviente. Ok, ¿cómo dice? Primera de Juan 3, 7 al 9 dice lo siguiente en la palabra de Dios. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Amén. Amén. No practican el pecado. Ya lo he explicado en varias ocasiones, lo vuelvo a explicar acá. La palabra más sensible en este segmento que hemos leído es la palabra practicar. Y la expresión más contundente de ese segmento que hemos leído está empezando el verso 8, 3:8. El que practica el pecado es del diablo. La palabra practicar en el original griego habla de una acción voluntaria. Es la misma expresión que refiere acá en Hebreos voluntariamente o deliberadamente. Esto habla de intencionalidad, de conciencia.
O sea, el que miente sabe que está mintiendo, de hecho hasta prepara la mentira y adorna la mentira. El que roba sabe que está robando y de hecho prepara el robo y es consciente que roba y maquina cómo robar y etcétera, 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 etcétera. Porque la palabra practicar en el original griego habla de una intención preparada, proyectada y asemeja la acción con un proceso manufacturero donde hay una planeación, una ejecución y un resultado. Por eso que el que practica el pecado es del diablo. Practicar voluntariamente. Y en ese dilema estaba la gente de aquella época. Porque estaban teniendo acceso al conocimiento de la verdad. Estaban escuchando la verdad del Evangelio. Y ellos tenían que tomar una decisión. No estaban recibiendo una elemental información, una mera información, una sola información, una información más de orden intelectual. Estaban siendo expuestos con claridad plena al mensaje del Evangelio, a la opción de salvación. Y aquí no podemos decir que ignoraban ya la verdad. No, ya la conocían. O sea que tenían que tomar una decisión. El desconocer la ley no lo exime a uno de cometer el delito. Si lo cometió, lo cometió. Y ahí es cuando viene el autor de nuevo, el autor de Hebreos, aludiendo al nuevo pacto, y aplica el principio del nuevo pacto, de la dispensación del nuevo pacto, citando que si alguien rechaza deliberadamente el sacrificio de Cristo, después de haber entendido su eficacia, se le coloca fuera de la esfera de la gracia. O sea, esta gente entendía que su salida era Jesucristo. Esta gente entendía su condición espiritual. Esta gente sabía conscientemente que necesitaban de Cristo. Y por eso debían tomar una decisión. Una elección sabia debían tomar. No podían salir con cuenticos chinos. Había que tomar una decisión. Miren, la Reina Valera, cuando dice si pecaremos voluntariamente, esta traducción enfatiza la voluntad humana y la responsabilidad de quien escucha el mensaje. La Nueva Versión Internacional cita ese mismo segmento: si después de recibir pecamos obstinadamente, así habla la Nueva Versión Internacional. Esa traducción subraya la persistencia y la dureza del corazón. Si vamos a Nueva Traducción Viviente que leímos, escuchamos hace un momento, si seguimos pecando a propósito, en este lenguaje sencillo nos permite denotar la intención deliberada. Y la Biblia latinoamericana dice si continuamos pecando deliberadamente, ojo, si continuamos pecando deliberadamente, ya está hablando de una precisión técnica sobre la continuidad de la acción. Y esas 4 versiones que rápidamente hemos revisado, todas tienen un común denominador: la voluntad del individuo, la intencionalidad. Por eso, después dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de haber escuchado la opción, la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esa afirmación que presenta ahí el autor de Hebreos
Ya no queda más sacrificio. Ojo, ya no queda más sacrificio. Es un núcleo argumentativo en esta dispensación de la gracia, enfatizando su diferencia con la dispensación del antiguo pacto. Ojo a esto. Bajo el antiguo pacto, los rituales que esta gente sabía que existían, los conocían, los vivían, estaban ahí. El sistema de toros y machos cabríos, para ellos era evidente con la información recibida, con la palabra recibida, que había sido invalidado por la cruz, suplantado por la cruz, superado por la cruz, reemplazado por la cruz. En consecuencia, regresar a ellos era buscar la sombra, cuando el sol estaba resplandeciente y necesitaban estar bajo ese sol resplandeciente. ¿Qué decisión toman? De ahí que el autor de Hebreos en el verso 27 habla de una expectación de juicio y la furia del fuego. Porque dice, no queda más expectación, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 27. Brava esa expresión. Una horrenda expectación de juicio. Esa horrenda, esa palabra horrenda, ese término horrenda, nosotros la entendemos de alguna manera. Algo terrible, algo feo, algo que uno no quiere tener, que uno no quiere vivir, que uno no quiere acomodar para sí. Pero esto describe desde el original griego, en ese griego koiné, describe algo que infunde un pavor paralizante. Por eso es horrenda. Describe algo que infunde un pavor paralizante. Y va acompañada de la palabra expectación. Y en el griego la palabra que da origen al castellano de expectación habla de algo activo y seguro que va a pasar. O sea, es un pavor paralizante porque están seguros que va a suceder algo terrible, el juicio. Miren la situación de quien estaba allí. Saben que va a pasar algo terrible. Que es seguro que va a pasar algo terrible. Porque es Dios quien está detrás de eso. O sea, que conociendo la realidad, la verdad desde la opción de salvación, ya se constituye un apóstata porque sabe una verdad y no está viviendo en la incertidumbre de qué podría pasar, sino la certeza de una condenación inminente de lo que va a suceder. Creo que me estoy explicando. Piensen en esto. Piensen en esto, por favor. Traten de entender esto. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es que esta gente era consciente que si rechazaba a Cristo, se iban a enfrentar a Dios mismo. Creo que esta dimensión es impactante en lo que está diciendo aquí la palabra. Y así mismo lo dice más adelante. Y dice ahí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y de hervor de fuego. Y cuando dice hervor de fuego, desde el griego, está transmitiendo la imagen de un celo divino por su santidad. O sea, Dios castiga el pecado porque se ha atentado contra su santidad. Por eso hay teólogos como Stanley Orton, por ejemplo. Stanley Orton
es un gran teólogo pentecostal, y él en este segmento dice que allí se está enfatizando que Dios es fuego consumidor, y no es metafórico. No. ¿Por qué? Porque es que Dios no comulga con el pecado. Y así como Dios es amor para optar por la obra de la cruz con su Hijo y presentar la opción de salvación, es fuego consumidor con aquel que rechaza la oportunidad de salvación, rechaza a su Hijo, lo rechaza a Él. Porque Dios rechaza todo lo que corrompe su creación y desprecia su redención. Ojo con lo que estamos diciendo. Dios, el Dios 3 veces santo, el Dios 3 veces santo, plantea un rechazo absoluto, total, hacia aquello que corrompe su creación y desprecia su redención. ¿Me estoy haciendo entender? Creo que sí. Y eso hay que tenerlo muy claro en este desarrollo de lo que está citando Hebreos. Y aquí Hebreos ya está preparando lo que va a ser el pasaje del capítulo 11. Va preparando el terreno para después expresar en el capítulo 11 todo lo de la fe. Por eso plantea este fuego que está destinado a devorar a los adversarios. ¿Los adversarios de quién? De Dios. El autor de Hebreos está diciendo acá y está calificando acá. Está clasificando al que retrocede no como un hijo confundido, sino como un adversario. ¿De quién? De Dios. O sea, alguien que se ha posicionado, que se está enfrentando a Dios y está en contra de sus propósitos. Quiero llevarlos un momento a Romanos. Vamos un momento a Romanos, por favor. Capítulo 1. Romanos 1. En el capítulo 1 de Romanos, verso 18, está hablando del poder del Evangelio para salvación. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí se estaba calificando a estas personas de Hebreos. Y ellos eran conscientes de eso. Es lo más pesado de entender acá. Hay que entender, eran conscientes, es lo que está diciendo el autor, eran conscientes de eso, sabían eso. Que están en contra de Dios. Santo Padre, tenga misericordia de aquel que escuchando la verdad se para en contra del Señor. Y ahí avanza, entonces en el segmento de los versículos 28 y 29. 28 y 29, uy, avanza el tiempo, ya son las y 36. 28 y 29. Y viene un argumento de menor a mayor, la ley versus la gracia. Y el autor utiliza la técnica exegética que va marcando esas pautas para demostrar que la responsabilidad bajo el nuevo pacto es infinitamente superior a la del antiguo pacto. Absoluto. La primera gran diferencia, la notoria, la fundamental de muchas que hay, está en que es que estamos hablando de que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por nosotros. No es un macho cabrío. Y el versículo 28 está recordando que quien viola la ley de Moisés moría sin misericordia ante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y eso está marcado en todo lo que relata el Antiguo Testamento. Uno va de Deuteronomio 17 hasta el capítulo 7, todos unos parámetros de una connotación de jurisprudencia del Antiguo Testamento, de Pentateuco, todo eso, en donde se habla de estos hechos.
Dice ahí el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés. Y allí habían 613 normas para cumplir. Pero si 2 o 3 decían que había violado 2 o 3, apedreado. Y el verso 29 entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y ojo con esto. Mire cómo empieza el verso 29 en comparación con el verso 28. En esa sustentación de argumentativa que presenta el autor de Hebreos, que si la gracia, que si la ley, con 2 o 3 testigos por alguien que incumplía algunos parámetros de la ley, algo de la ley, moría irremisiblemente, era apedreado. Aquí ahora dice, ¿qué pasa con aquel que pisotea al Hijo de Dios? Dice, aquí hay una triada, 3 ofensas perfectamente definidas por gravedad. La número 1 es pisotear al Hijo de Dios. Ahí dice, 29, ¿cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo? Ahora, permítanme, me detengo ahí. En el antiguo pacto, por violentar la ley, se moría apedreado. Listo, moría. Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo? Ojo, mayor castigo que la muerte física. Dimensionemos esa expresión, ¿cuánto mayor castigo? Al que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Primero, pisotear al Hijo de Dios, de esa triada de ofensas. Aquí el original griego, cuando dice pisotear al Hijo de Dios, está transmitiendo la idea clara de un acto de desprecio supremo. Tratar al Mesías y su palabra, su opción de salvación, como basura bajo los pies. Es pisotear la obra de la cruz. Y uno pisa lo despreciable, lo inmundo. La basura uno la pisa. Pisotear al Hijo de Dios, el Salvador. ¿Qué puede merecer alguien que haga esto cuando rechaza el mensaje de semejante manera? El número 2 que presenta ahí en el 29, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y cuando habla de tener por inmunda la sangre del pacto, como número 2 es profanar la sangre del pacto, la sangre de Jesús. Y lo que está transmitiendo esta expresión en este contexto es la idea de que aquella gente que haga esto, que hacía esto, considera la sangre de Jesús como algo común. Igual a la de cualquier hombre o la de cualquier animalito sacrificado bajo la ley. El autor está declarando con absoluta certeza que es la sangre por la cual el salvo es santificado. O sea, al escuchar el mensaje de salvación se está retirando, está despreciando la única manera de ser apartado eternamente del efecto único del pecado que se llama muerte. Dice ahí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Rechaza eso. Y el tercer elemento que plantea el verso 29 es que ultraja al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo.
dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta, ofender, ultrajar, insultar, faltarle totalmente al respeto, de una manera realmente insolente, arrogante. Ese verbo habla de eso, un insulto insolente y arrogante, de rechazo, vulgar. Entonces lo que estamos planteando acá, no planteando nosotros, no, el autor de Hebreos, es que se está rechazando la manifestación para salvación de la Trinidad. Porque rechazar al Hijo es un insulto al mismo Espíritu Santo y al Padre. Porque quien envió al Hijo es el Padre. Y dice el mismo Jesús que quien lo rechaza y rechaza a quien lo envió, o sea, el Padre. Y están rechazando al Espíritu Santo. Y la misma Escritura dice que quien blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí en este pasaje 29 es que al pisotear al Hijo de Dios, cuando habla así, es un rechazo al señorío y la deidad de Cristo. Cuando dice que tener por inmunda o común la sangre del pacto, se está negando la eficacia de la expiación sustitutiva en la cruz. Y cuando señala que se está ultrajando al Espíritu de gracia, es un evidente rechazo al testimonio interno y a la obra santificadora. O sea, nos estamos enfrentando a Dios. Un teólogo connotado, conocido, respetadísimo, como Samuel Pérez Millos, yo lo consulto a él seguido para prepararme. Este hombre destaca que esta descripción que habla aquí Hebreos no encaja con un verdadero creyente, con alguien nacido de nuevo, que lucha contra el pecado. Ahí no se está identificando un nuevo creyente, un nacido de nuevo, nunca. Ahí encaja perfectamente aquel que habiendo sido iluminado, que habiendo recibido el mensaje, que habiendo visto portentosas manifestaciones, etcétera, etcétera, decide repudiar la fuente de su iluminación, la fuente de la gracia, decide enfrentarse a Dios. Rechaza a Dios, a Jesucristo. Y la mayor penalidad que este segmento está citando, este verso está citando, verso 29, este segmento como tal, no es solo la muerte física. Por eso dice, ¿cuánto más? Dice aquí el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? No está hablando de la muerte física, sino de la muerte segunda en el lago de fuego. O sea, está hablando del juicio del gran trono blanco. Está hablando de un efecto escatológico. Está hablando de un efecto de eternidad. O sea que presenta claramente lo que dijimos hace unos minutos, de que esta gente tenía que tomar una decisión entre o se va con Cristo para la eternidad en el cielo, o enfrenta a Cristo y terminan en el lago de fuego. Pero el autor de Hebreos avanza todavía con más contundencia. Y ahí en el verso 30 y 31 plantea algo bien particular, porque ya está hablando de la justicia vengadora y el Dios vivo. Ojo, esta persona que escribió Hebreo no se va con mediatintas como Dios. Dios no se va con medias tintas, es claro, hermano. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay punto medio. Aquí no hay punto medio, hermano. No puede haber punto medio. Mire, en el verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
Dios es el juez supremo y esa acción de juzgar está delegada en Jesucristo y Jesucristo es Dios. O sea que cuando dice que Dios es el juez supremo, pues está en lo cierto. Y el autor apela a la identidad de Dios citando el cántico de Moisés: mía es la venganza, yo daré el pago. Vamos a Deuteronomio 32:35. Joyce, por favor, Deuteronomio 32:35. ¿Lo puedes ubicar, Joyce? Sí, señor pastor. Deuteronomio 32:35. Ya, un segundito. 32:35 dice lo siguiente: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá. Dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Amén. Amén. Mía es la venganza y la retribución. A eso se refiere el autor cuando está citando acá en el verso 30. Pues conocemos al que dijo, o sea, está refiriéndose al Antiguo Testamento. Al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Bueno. El autor lo que está citando también aquí, y nos está poniendo en una voz de alerta, es que no se puede colocar los atributos de Dios en un aspecto de dilución, como que no funcionan, como que son vagos, como que sí, como que no, que Dios es buena gente, que Dios nos ama tanto. No, no. La justicia de Dios es una sola. Dios es el garante de su santidad, de la santidad del universo, de la santidad de la iglesia. Cuando dice el Señor juzgará a su pueblo, está citando con claridad que el pueblo de Dios no está exento de la justicia de Dios, porque Dios es perfectamente justo y estamos llamados a portarnos correctamente en santidad. Tenemos una responsabilidad individual ante el juez supremo de cómo nos conducimos. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Sí. Y el Señor juzgó a su pueblo y de paso juzgó a la humanidad en Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa palabra de Deuteronomio se cumplió en la cruz del Calvario. Sí, Señor, ahí se cumplió. Y todos estos elementos que hemos venido citando los cierra el autor de Hebreos en el verso 31 con algo impactante. Este es uno de los versos que se malutiliza en muchas partes, de verdad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Qué afirmación! Es una declaración. En mi Biblia está entre signos de, ¿cómo se llama esto? Admiración. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí el término Dios vivo, ojo, cuando habla del Dios vivo, desde el griego está transmitiendo la idea absoluta, contundente, transparente, diáfana, determinante, totalmente clara de que Dios no es una idea abstracta o un ídolo inerme, sino una persona activa y poderosa y absolutamente santa, que no puede ser ignorada y menos burlada. Me estoy explicando. Si me están entendiendo, por favor, colóquenme un chulito, algo ahí. Porque esto amerita un amén. Dios, hermano, no puede ser burlado. Aquel que se crea firme, mire que no caiga. Para nosotros como redimidos,
Sus manos son el lugar de máxima seguridad. Él nos tiene en sus manos. Aquí está la mano de Cristo y aquí está la mano del Padre y ahí estamos nosotros cobijados. Nadie nos saca de ahí porque estamos redimidos, creemos en el Dios vivo. Él es nuestro Redentor, nuestro seguro. Sus manos son el lugar de máxima seguridad. Eso dice la Escritura. Ahorita no recuerdo el pasaje, no lo ubiqué, pero eso dice la Escritura. Pero para el rebelde, su diestra es de justicia y le señalará el camino de la eternidad en el lago de fuego. Impactante esto. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso la gracia hay que apreciarla, abrazarla y seguirla. Y la medida que estudiamos estos pasajes y entendemos mejor lo que ellos enseñan, con mayor razón decimos gracias, Padre, por tu gracia y por tu favor, por tu bondad, tu misericordia, habernos salvado, habernos redimido, habernos, Señor, tomado con tus diestra de justicia, sostenernos, mantenernos, establecernos. A partir del verso 32, el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, plantea un recurso a la memoria y a la resiliencia espiritual. Y voy a explicar el término resiliencia. Resiliencia es una capacidad que tenemos los hombres para afrontar las circunstancias más difíciles. Una capacidad superior a lo convencional para afrontar y superar las circunstancias difíciles. Esa es la palabra resiliencia. Eso quiere decir la palabra resiliencia. Entonces, lo que pasa aquí es que pensemos cómo queda esta gente después de escuchar todo lo que ha escuchado y termina diciendo el autor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es un trueno, hermano. Eso vuela los sesos, como dice uno popularmente. Entonces ahora viene, después de semejante advertencia, llega la acción pastoral de consuelo. Viene el abrazo para animar. Viene una exhortación que anima a traer a la memoria los días pasados. Recordemos lo bueno que es Dios. O sea, qué bueno estar en Cristo y saber que Dios no nos deja solos. Después de haber sido iluminados, después de haber sufrido un gran combate con los padecimientos, de haber luchado espiritualmente, esa guerra espiritual que tenemos, esas batallas espirituales que tenemos de manera constante, esa iluminación del cielo y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces cuando el Señor nos dice, si naces de nuevo, al nacer de nuevo, en esa conversión y bautismo, la luz de Cristo disipa las tinieblas, te acoge la gracia y te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice ahí el 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. O sea, escuchaste el mensaje de salvación. Entendiste la oportunidad de vida eterna. Ya has vivido una lucha violentamente fuerte, pero te has mantenido firme en la oportunidad y le has dicho sí a Jesucristo. Yo no sé si alguien acá haya pasado por alguna situación parecida a la que vivía esta gente. Cada uno hemos vivido nuestras propias experiencias y cada uno hemos tenido que vivir nuestras propias batallas. Pero el Señor nos ha permitido estar firmes en Él. Y el autor acá señala 4 aspectos de batalla permanente a los que esta gente se expuso. Vituperios y tribulaciones, número 1. Dice en el 33, pero en el 33 dice, recuerden que han pasado cosas y les ha tocado batallar, con tal de seguir a Cristo y aferrarse a Él.
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Vituperios y tribulaciones. Lo que está diciendo el original griego es que fueron expuestos al ridículo público, como si estuvieran en un teatro para ser burlados, como bufones públicos. Lo que está citando el autor de Hebreos es que, palabras más, palabras menos, iba una persona de estas por la calle y perfectamente alguien decía, sí, sí ven, es que Jesús, ¿sí lo ven? Y mira ese, es que Jesús, que va, no sé qué, y públicamente se burlaban de él. Lo insultaban, lo agredían, lo amenazaban, se burlaban y lo degradaban a mano poder, vituperios y tribulaciones públicas. Todas estas personas estaban pasando por esa situación y por esa prueba, esa batalla. Número 2 dice la palabra, 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Ojo, espectáculo público. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Miren la situación aquí tan particular del verso 33, repito. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Lo que acabamos de explicar. Como si estuvieran en un teatro abierto. Se burlaban de ellos. Y era sin misericordia, hermano, permanentemente. En nuestro país, por lo menos, tenemos libertad de cultos, protegido por la Constitución Política de Colombia. Y si alguien se burla de uno, pues por lo menos la ley lo protege de alguna manera. Eso le ofrece a uno la Constitución Política de Colombia, la libertad de cultos. Allí no había tal libertad de cultos. Y en muchas partes del mundo no existe tal libertad de cultos. Y hoy día en muchas partes del mundo simplemente por ser cristiano, independientemente de la modalidad, sea católico, sea ortodoxo, sea cristiano como nosotros, por hablar de Cristo, de hablar de Dios, simplemente lo pueden matar. Así es simple, lo pueden matar. Y para ellos es válido. Vaya a Irán y diga que es cristiano. A ver qué le pasa. Esta situación de vituperio y tribulación pública despertó solidaridad en el sufrimiento. Por eso ahí dice, y por otra, estoy en el 33, llegaste ya a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces despertó solidaridad de cuerpo. Se hicieron compañeros de los que estaban en una situación semejante, demostrando la coinonía cristiana en la crisis. Allí hubo solidaridad e identidad cristiana. Se animaban unos a otros, se ayudaban unos a otros. El 34 cita algo especial. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Compasión de los presos. Mucha gente por su fe estaba presa. Entonces visitaron y apoyaron a aquellos que estaban encarcelados por causa del evangelio y ayudaban a sus familias. Se empezó a ver la solidaridad corporativa de la iglesia. Y estas personas, esa persecución, el número 4, habla de gozo en la pérdida material, porque aquí dice el verso 34, vuelvo a leerlo, porque de los presos también os acordasteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ojo, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ojo, gozo en la pérdida material. Esta gente fue despojada de todos sus bienes, fue despachada de sus trabajos, no les daba oportunidad de comercio, no les vendían víveres, no hacían negocios con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Eran expulsados de las casas donde vivían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces volvieron parias sociales, indeseables sociales. Y esta gente aceptaron con alegría el despojo de sus bienes y esa nueva condición, porque eran conscientes que poseen una mejor y perdurable herencia en los cielos, a Jesucristo el justo.
Ese gozo es incomprensible para la mente carnal. Hoy día uno tampoco lo trata, nosotros lo comprendemos, lo entendemos, pero no lo hemos dimensionado en aquel tiempo. El impacto en esa sociedad de ver a esta gente gozosa por Cristo, con todo y lo que les estaba pasando. Y ahí está evidenciándose el ministerio de la reconciliación, operando desde cada corazón. Porque sabían que ellos sabían, entendían que lo que el mundo les quitara era temporal, pero lo que Cristo les ofrecía era eterno e indestructible. No se lo pueden quitar, no le pueden quitar a Cristo. Por eso, la advertencia del 26 al 31, para aquellos que dudaron y rechazaron, lo terrible que iba a pasar, se contrapone con lo que señala a partir del verso 32 con aquellos que se mantuvieron firmes. Para llegar al 35 y 36 con una exhortación a la confianza y la paciencia. Porque el 35 dice, 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. La palabra confianza es parresia. Lo hablábamos hace 8 días. Confianza, denuedo, parresia. Recordemos que hablaba de un término político que describía la libertad de palabra de un ciudadano en la asamblea. Y en el contexto cristiano que estaba estableciendo, habla de la libertad del cristiano para acceder al trono de la gracia, establecida por Cristo cuando se rasgó el velo. O sea que tenían toda la confianza de acceder a la presencia del Dios eterno, porque podían entrar allí al trono de la gracia. Y el verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Me recuerda a Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Este verso 36, el autor de Hebreos introduce el concepto paciencia, perseverancia. Y el griego no habla de una resignación pasiva, esperemos a ver, sino de una resistencia valiente que no se rinde ante la carga y hace lo que debe hacer, guiado por el Espíritu Santo. Es esa cualidad que establece Dios para hacer la voluntad de Él. Y se recibe la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No quiere decir que se quedó quieto. Hizo lo que debía hacer. Y esa promesa, porque os es necesaria la paciencia, estoy en el 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa paciencia para recibir la promesa está refiriendo a la promesa escatológica de esa salvación eterna cuando venga Cristo por su iglesia o nos llame a su presencia. Si bien la transición que da después del 31, a partir del 32, o sea, anima. Dice, si tú no estás en ese grupo que rechazó a Cristo con todo lo que le va a pasar, mira lo que pasa si te quedas acá. Y el verso 37 al 39 habla de la inminencia de esa parrusia, de esa manifestación en un ejercicio de vida por fe. Ahí viene un llamado a la perseverancia y la promesa del regreso de Cristo. Dice, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Está recordando a Habacuc 2, 3, 4. Está recordando a Habacuc 2, 3, 4. Porque aún un poquito, espera. Espera.
Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso lo refiere perfectamente a Habacuc 2:3-4. Ya nos acordamos de eso, ¿verdad? Cuando dice el que ha de venir, el que ha de venir está manifestando una verdad. Va a suceder. El que ha de venir, quiere decir, ahí no dice con duda, el que de pronto venga, el que de pronto viene, no está diciendo con, dice, el que ha de venir, lo asegura, va a venir. Y la esperanza de la iglesia y por tanto del creyente no reside en cambios sociales, sino en la intervención gloriosa de su Señor, porque ha de venir por nosotros. Y por eso dispara al verso 38, porque dice, mas el justo vivirá por fe. Una tesis fundamental del creyente. Mas el justo vivirá por fe. No es solamente intelectual, es una confianza y convicción operativa. Produce fidelidad y que se mantenga uno firme. Pero dice algo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, lo dice Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, lo dice Dios directamente. El verbo retroceder evoca la imagen de un soldado que se retira por cobardía del campo de batalla. O sea, hay que mantenerse firme en la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe que cita Pablo. Dios no quiere gente que retroceda. Dios quiere gente que se mantiene firme al frente en el campo de batalla. Por eso, el verso 39 destaca. Pero nosotros, mire el autor de Hebreos cómo se incluye ahora. Nosotros, los que estamos cobijados del verso 32 de para acá. Ahí estamos todos nosotros con seguridad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Retroceden para perdición los que escucharon el mensaje y retrocedieron, no lo aceptaron, rechazaron a Jesús. Sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Nos mantenemos firmes en la fe. En la certeza que Cristo vendrá por nosotros. O sea, el autor lo que está diciendo aquí es que los que se mantienen firmes no van a apostatar, no tienen cómo apostatar. Son los verdaderos creyentes, las piedras vivas que habla la Escritura. La fe que nos ha salvado permanece hasta el final. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Para comprender, hermano, la magnitud de la advertencia en Hebreos 10, necesitamos ser conscientes de lo que esa gente vivía. Pero también debemos ser conscientes de la realidad que vivimos nosotros hoy. En cada época, en cada instancia del desarrollo humano, Dios ha tenido un trato especial con la gente y a cada momento el Señor le da la solución necesaria. Y hubo una transición del templo, el antiguo pacto, a la iglesia, al templo que somos nosotros hoy. Hoy. Nosotros no estamos en ese pecado voluntario de rechazar la palabra de vida y vida eterna para aferrarnos a la carne y a lo que el mundo nos rodea. No, nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos, por gracia del cielo, firmes, porque no retrocedemos para perdición. Porque estamos identificados en Cristo. Estamos identificados en Cristo. Podríamos decir muchas otras cosas.
Pero hasta acá creo que el Señor nos ha permitido entender que su gracia nos sostiene. Su amor nos abraza, su poder nos respalda. Estamos llamados a mantenernos firmes en la obediencia a la fe y a la verdad. Hemos superado el capítulo 10 y con la gracia del Señor y de su amor perfecto, abordaremos el capítulo 11, el hall de la fama, la fe, a partir del próximo miércoles. Creo que hoy nos queda bastante para digerir y alimentarnos espiritualmente. Pastor Raimundo, por favor, si tiene audio, oremos entregando este tiempo al Señor. Unas buenas noches. Buenas noches, Pastor Daniel. Buenas noches a todos mis hermanos. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta noche. Aleluya. Y vamos a despedir, gloria a Dios, esta clase maravillosa. Padre Celestial, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Dios mío, gracias, porque cada día tú, amado Dios, nos adviertes, Padre Celestial, de la manera, oh Dios mío, Señor, que debemos estar apercibidos, Señor, estar, aleluya, constantes en esa búsqueda y en esa comunión contigo, mi amado Dios. Padre, te doy gracias por esta preciosa y maravillosa enseñanza, Dios mío. Señor, ayúdanos a no retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que cada día avanzamos. Vamos hacia adelante, buscando la perfección, buscando, Dios mío, Señor, el estar en esa comunión íntima contigo, mi amado Dios. Padre, te doy gracias. Oh Dios mío, Señor, manténnos de tu mano preciosa, Dios mío. No nos sueltes, Dios. Permítenos estar ahí pegaditos a ti, oh Dios Todopoderoso, para poder, oh Dios del cielo, un día levantar nuestra frente en alto y, oh Dios, responder a ese nombre precioso Dios, que un día seremos llamados en su divina presencia, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta preciosa y maravillosa enseñanza. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y damos la honra y la alabanza a ti, mi amado Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Hasta el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos ustedes en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.